Buenos días, amados hermanos y hermanas de Misión Internacional Casa de Oración. El día de hoy les voy a compartir el devocional correspondiente al miércoles 31 de marzo 2021. Vamos a orar. Padre bueno, te alabo y te bendigo y te doy gracias por el privilegio de compartir tu palabra. Yo te pido en el nombre de Jesús tu auxilio, Señor. En mis fuerzas yo no puedo, Señor, pero es tu Espíritu Santo el que habla por medio de mi boca. Ayúdame, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy me ha tocado compartir el capítulo 27 de Mateo. Y desde el verso 11 al verso 14 vemos el interrogatorio que le hace Pilato a Jesús, ¿no? Dice la palabra de Dios: Jesús, pues, estaba de pie delante del gobernador. Amén. Y éste le preguntó diciendo: ¿eres el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilatos entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador estaba muy asombrado. En esta escena vemos por un lado a Jesucristo, que era el acusado, vemos también a Pilato, que era el juez, y vemos a los acusadores, que eran los principales sacerdotes y los ancianos. Amén. Entonces, aquí también conociendo el contexto, antes de que lo lleven a Jesús a compadecer frente al gobernador de Judea, el Sanedrín, es decir, los principales sacerdotes, ya lo habían acusado. Y en esa ocasión le preguntó a Caifás, que era el sumo sacerdote, a Jesús, y le dijo: te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, ¿no? Y luego, el mismo sumo sacerdote, ¿qué hace? Se rasga las vestiduras, diciendo: ha blasfemado. Sin embargo, los sacerdotes, los ancianos, los líderes religiosos no tenían la autoridad de poder sentenciar a muerte a una persona. Por ese motivo, ¿qué hicieron? Lo llevaron a Jesús delante de Pilato, para que Pilato, quien sí tenía la autoridad de ejecutar a una persona, dictar una sentencia. Entonces vemos ahí que lo acusaban de diversos modos, pero Pilato no tenía interés en asuntos religiosos de los judíos, a no ser que alguno de estos asuntos religiosos sí interfieran con la autoridad de Roma. Por ese motivo le hace esta pregunta a Jesús: ¿eres tú el rey de los judíos? Amén. Porque había un rey en el Imperio Romano, que era el emperador, y nadie podía usurpar el lugar de ese rey en Roma. Pero por otra parte, Jesús sí tenía un reinado, pero es un reinado celestial, del cual tú y yo somos miembros. Entonces, los judíos lo acusaban a Jesús de todo modo, porque querían que Pilato lo ejecute. Sin embargo, ahí que vemos que Jesús no se defendió. Jesús no trató de desmentirlos. Amén. Entonces, y Jesús sí le respondió a Pilato, pero le dijo: tú lo dices. Amén. ¿Y por qué le dijo esta palabra tan sabia de Jesús? Porque Jesús sabía cómo y qué hablar en cada circunstancia. Entonces, en esta ocasión, Jesús le responde: tú lo dices, porque no niega ni admite el cargo, ¿no? Porque si Jesús admitía que era un rey, entonces Pilato se veía obligado a ejecutarle. Y tampoco Jesús podía negar que era el rey de los judíos. ¿Por qué?
porque sí era cierto. Entonces, pero fue lo único que respondió. ¿Saben qué, amados hermanos? Nosotros, como hijos de Dios, también vamos a ser acusados en muchas circunstancias. Pero lo que tenemos que entender es que quien nos defiende, quien pelea nuestras batallas es el Señor. Amén. Entonces, Jesús nada respondió. Y también es para dar el cumplimiento a esta profecía de Isaías 53, donde decía: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Amén. Yo quiero que se pongan a pensar cuando alguien está siendo sentenciado. Muchos lloran, muchos gritan, muchos se enojan, pero Jesús, ¿qué hizo? Como cordero fue llevado al matadero y no habló ninguna palabra más en su defensa. Hasta ya en el momento de la cruz que empieza a hablar, ¿no? Las palabras tan conocidas. Amén. Primera lección: Dios nos defiende. Todo tiene un propósito en esta vida. Y si bien es cierto, a Jesús le tocó comparecer ante ese tribunal, Él tenía un reino mucho más grande, mucho más poderoso, mucho más duradero, porque los reinos de esta tierra se van a acabar, pero el reino de Jesucristo va a permanecer por la eternidad. Amén. Entonces, desde el verso 15 al 18, ¿no? Pilatos, ¿no? ¿Qué hace? Vamos a leer el verso 15. Ahora bien, en el día de la fiesta, acostumbraba el gobernador a soltar un preso, al que quisieran. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos les preguntó Pilato: ¿a quién quieren que suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia lo habían entregado, ¿no? Este hecho de soltar a un prisionero era una costumbre, ¿no? Que tenían en esa región. Entonces, Pilato, que no había encontrado ninguna cosa por qué acusarle, da una salida para que pueda ser liberado Jesús, ¿no? Y hace la pregunta: ¿a quién quieren que suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? ¿No? Entonces, aquí quiero detenerme un poco. ¿Qué significa Barrabás? Barrabás viene de dos términos hebreos: Bar, que significa hijo, y Abba, padre. Amén. O sea, Barrabás significa hijo del Padre. ¿Sí o no? Entonces, cuando Pilato dice, ¿no? ¿A quién quiere que suelte? ¿Al hijo del Padre, a Barrabás, o al verdadero hijo del Padre, que es Jesucristo? ¿Saben qué, amados hermanos? Todo en nuestra vida son decisiones. Y nosotros somos los que tenemos que elegir, guiados por el Espíritu Santo. Amén. En esta ocasión, Mateo nos habla de este prisionero que era notable, ¿no? En el libro de Lucas 23:19 podemos conocer un poco más a este preso o a este prisionero. Él había sido echado en la cárcel por rebelión en la ciudad y por un homicidio. Miren, Barrabás era un revoltoso al que lo habían cogido por haber hecho revuelta y por haber matado a una persona, ¿no? Entonces vemos, ¿no?, que Pilato ofrece una alternativa. ¿A quién quieres que le suelte?
¿A Jesús o a Barrabás? Pero en ese momento, ¿qué más vemos? Que los sacerdotes y los ancianos también usan su influencia para encaminar la decisión de la gente. Aquí es el segundo punto en que nos detenemos, ¿no? Nosotros tenemos que pedirle a Dios la guía para elegir bien. Desde tiempos inmemorables, como en la época de Jesucristo, la gente prefería a un impostor, a un revoltoso, a un delincuente, en lugar que al maestro. Amados hermanos, yo no soy quien para decirles elijan a tal o a cual ahora que estamos en elecciones, pero pidan la guía del Espíritu Santo para que puedan elegir de manera correcta, porque en nuestra vida todo es una elección, y la primera elección, la más importante, ¿cuál es? Elegir a Cristo. Nuestra segunda elección importante, ¿cuál es? Elegir esposa o esposo. Amén. Y así como estas dos decisiones trascendentales, también hay otras decisiones que van a ser importantes en nuestra vida. Amén. Todo en nuestra vida son decisiones. Pero para que luego no nos arrepintamos, oremos al Señor para que nos permita escoger lo verdadero, lo justo. Amén. Entonces, en Mateo 27 del 19 al 23 leemos la palabra, ¿no? Acerca de un mensaje que la esposa de Pilatos le envió. Dice la palabra: y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no tengas nada que ver con este justo, porque he sufrido muchos sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud para que pidiera a Barrabás y que se diera muerte a Jesús. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos quieren que suelte? Y ellos le dijeron: a Barrabás. Pilatos les preguntó: ¿qué haré de Jesús llamado el Cristo? Y todos dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Amén. Entonces, lo primero que vemos acá en esta parte de la palabra es el mensaje que envía a la esposa a Pilato, ¿no? Si Pilato, mejor dicho, si nosotros escucháramos más a nuestras esposas, a nuestros esposos, ¿cuántos errores dejaríamos de cometer? Amén. En este caso vemos que la esposa de Pilato había tenido una revelación de sueños. ¿Y saben qué? Es importante también esta parte de la palabra, porque eso confirma la inocencia de Jesucristo. Amén. Jesucristo no tenía ningún cargo por el cual él debería ser crucificado. Y por otro lado también vemos quienes influencian en la decisión de una persona. Pilatos, primero, no encontró causa para acusarle. Segundo, recibió el mensaje de su esposa, ¿no? Pero, ¿por qué cedió Pilato? Pilato cedió por la presión de la gente, por la presión de la muchedumbre. Sí, aquella misma gente que un tiempito atrás estaba recibiendo a Jesucristo con palmas y gritaba: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esa misma gente que vitoreaba a Jesucristo, ahora esa gente que estaba diciendo: crucifícalo. Amén. Entonces, y también vemos que tanto los principales sacerdotes y los ancianos
también persuadieron a la multitud que pidiera a Barrabás y que dieran muerte a Jesús. Amén. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que hacen las multitudes, porque las multitudes son fácilmente influenciables. Entonces, en el capítulo 24 al 26 de Mateo 27, ¿qué dice? Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: Inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondió todo el pueblo y dijo: Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, lo entregó para que sea crucificado. Amén. ¿Qué pasa en esta parte? Pilatos busca separarse del acto injusto. Amén. Pero ¿qué pasó aquí? Que Pilatos no quiso ser quien tome la decisión, sino que dejó esa decisión a la gente. Y él dijo: ya, es la decisión de ustedes. Para mí es justo y yo me lavo las manos, ¿no? Allá vosotros. Entonces, ¿y saben qué? La multitud de gente, en su ignorancia, que dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Qué estaban haciendo? Estaban aceptando la responsabilidad y también la culpabilidad. Entonces, esta acción tuvo consecuencias más adelante con el pueblo judío, porque fueron perseguidos, fueron perseguidos mucho tiempo. Y es más, no solamente ellos, sino que comprometieron a sus hijos. Amén. Entonces vamos a orar. Padre bueno, gracias por tu palabra, gracias por tu infinito amor. Te pido en el nombre de Jesús que nos ayudes a tomar decisiones correctas, Señor, a no ser influenciados por la gente, a escoger a Jesús en cada una de nuestras acciones. Ayúdanos, Padre, a que caminemos conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén.